tarde lluviosa y filosófica, por supuesto. Preparé también un texto que puedo imprimir, me lo traje acá volando, pero también quería hacer también algunos comentarios porque, bueno, con lo que ha comentado Andrés, con lo que comentó Andoni, pues por supuesto, pues hay muchas cosas que hay alrededor de ese libro. Voy a leer ese texto. 200 años de qué? Juan Carlos Moreno Romo. La aparición de 200 años de qué del filósofo Juan Carlos Moreno Romo es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido. Escribo esto porque Moreno Romo nos muestra aquí el taller de su crítica a la modernidad, donde aparece el monólogo de la filosofía europea y su cerrazón frente a la filosofía hispánica, donde también aparece poco a poco el examen de esos discursos que han montado ese retrato gaseoso de la filosofía en América Latina, y por qué no decirlo también de la modernidad y la ilustración. Desde sus primeros libros, la prosa del filósofo, quiero pensar que los primeros libros de Juan Carlos, o el primero es el de la Vindicación, creo que le voy a comentar. Sí, ok, desde sus primeros libros, la prosa del filósofo deja a cualquier escéptico como mero principiante y marca su propio itinerario a través de su propia tradición. Cada filósofo escoge su propia tradición. La tradición con la cual dialoga Moreno Romo está conformada por Descartes, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Eduardo Rincón, René Girard, Jean-Luc Nancy, René Brague, entre otros. Es una obra donde impera la crítica a la recepción de la tradición filosófica y sus consecuencias en Occidente, pero un Occidente que incluye a todas sus periferias. Estas líneas son apenas una escasa aproximación. La escritura filosófica de Juan Carlos Moreno Romo es un terreno abierto donde la necesidad por pensar la modernidad, sus puntos cardinales, además de examinar el olvido de ciertos problemas frente a la tradición hispánica, domina desde su primer libro, Vindicación del Cartesianismo Radical, hasta su último título, Filosofía del Arrabal. Oscuridad de ideas que nos muestran su acerado pensamiento. Esta filosofía pretende mostrar la modernidad desde su raíz, a través de una gran oscuridad, pasando por cada letra que se ha dado a esa palabra. Pero al enfrentar la modernidad y sobre qué ideas la sostienen, implica pensar la interpretación de la filosofía a lo largo del tiempo, su historia y sus problemas. Así nuestro filósofo comienza a escarbar, pienso yo, con las siguientes preguntas, toda página escrita dentro de la filosofía moderna, o más bien, quiénes son los que sostuvieron, o bajo qué argumentos se sostuvieron esas páginas de la filosofía moderna, de la filosofía en América Latina, ¿no? El ejemplo que hay de estos historiadores, de este historiador francés, afro-francés, si no me recuerdo, marca esa necesidad de pensar, de abrir, ¿no? De abrir esas fronteras que se tenían, inclusive esas fronteras mentales, que yo me atrevo a decir que inclusive hasta ideológicas que llega a tener la filosofía europea, ¿no? Para pensar únicamente determinados límites y como necesarios, ¿no? Como si era necesario ponerle límites a la tradición del pensamiento en Occidente, ¿no? Y es curioso porque recordaba una entrevista que le hacen a Jean-Luc Nancy, donde él curiosamente dice, ¿no? Inclusive hasta el término Occidente están problemas, ¿no? O sea, ya la idea de Occidente pues, prácticamente es algo ya que está caduciendo, ¿no? Bueno, continúo con el texto. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué es la ilustración? ¿Qué hace que la filosofía en América Latina sea filosofía? ¿Qué sucede con la independencia de la ilustración de América Latina? ¿Qué sucede con los planes educativos en torno a la filosofía en nuestras universidades? Las preguntas se deslizan al examinar qué hay detrás de lo que sostiene la filosofía. Se pretende inclusive desenmascarar a la filosofía. Pero este proceso en sí tiende a agitar, a destruir lo que antes se creía de esta palabra. La aparición de una nueva respuesta tiende a ser una posibilidad abierta. La filosofía, como lo inacabado, en un perpetuo hacerse. Cuando nos enfrentamos al libro de Moreno Romo, me parece que hay elementos para pensar, me atrevo a pensarlo yo, ustedes lo pueden agarrar a sombrerazos, para una genealogía de la exclusión, ¿no? De lo que trata el libro es enfrentar esos conceptos que nunca arraigaron plenamente en América Latina y buscar sus causas. Buscar sus causas, ¿por qué? Curiosamente no arraigan, no tanto que arraiguen como si fueran echar semillas, pero que empezara a dialogarse entre sus principales actores de la sociedad, ¿no? de América Latina.
También implica examinar la indiferencia del pensamiento europeo anglosajón frente a la filosofía y las artes de América Latina. Aquí alguien podría decir que eso no es cierto y que las artes sí han gozado de buena recepción, las artes de América Latina han gozado de buena recepción en Europa y en el mundo anglosajón. Se han preguntado por qué obras y bajo qué condiciones, y esto no recuerdo, creo, pero lo había escuchado, no recuerdo si aquí en la facultad, o posiblemente lo vi en internet, pero es como muy visible, ¿no? Que hay, por ejemplo, yo lo veo en la literatura, y si hay, pues hay un mercado editorial, ¿no? Por supuesto, y muy fuerte, ¿no? Que haya autores tan consagrados como, que haya influido, por supuesto, consagrar autores como Julio Cortázar, ¿no? El propio Gabriel García Márquez. Es porque hay un mercado editorial, inclusive me atrevo a decir que con la novela pasa algo muy importante en el siglo XX y el siglo XXI, mientras la poesía, mientras inclusive otras artes sí se plantean pensarse en otros formatos, pensarse en la computadora, pensarse en algo ligado al performance, y etcétera, etcétera. Es una experimentación muy latente. En lo que va del siglo XX pienso en Huidobro, pienso en Haroldo de Campos con las galaxias, ¿cómo se llama? Con Ulises Carrión, y estos metalibros y estos metapoemas, y esta sátira a la literatura. Y la novela nunca ha salido de ser este libro impreso, ¿no? Y el formato que más accede es las películas, ¿no? Entonces, podría pensar, que eso es lo que yo, por eso enmarcaba de qué obras y bajo qué condiciones, ¿no? Porque a lo mejor podemos hablar de, sí, pues es muy conocido Julio Cortázar, o Gabriel García Márquez, creo que es el más emblemático de todos, ¿no? O inclusive el caso de alguien, no sé, que lo estoy pensando ahorita, de Roberto Bolaño, ¿no? Con este gran novelista de los detectives salvajes, ese tipo de cosas, pero también hay varias cosas detrás, ¿no? Que articulan, ¿no? Que no escuchamos que sea tan popular Haroldo de Campos o Decio Pignatari, ¿no? Que podrían ser autores inclusive pues, más cardinales en nuestra cultura, ¿no? No sé lo que puse, quería abrir un poco esa pregunta. Moreno Romo afirma, cito, la frontera entre norte y sur es una frontera ideológica o parateológica, económica y militar, iba a decir familiar y militar. ¿No podríamos pensar lo mismo con la filosofía? ¿Qué papel han tenido los filósofos en el ámbito hispánico? Si pensamos en México, ¿cuál es el papel dentro de la sociedad de figuras como Adolfo Sánchez Vázquez, Leopoldo Sea, Horacio Ceruti, Enrique Dussel? Siguiendo a Moreno Romo, la ideología es un síntoma que aparece en nuestras malogradas democracias, eso es lo que yo leí. Y ya que aparece estos problemas, si hay ideología, esa ideología también participa, también se pelea con la filosofía. Y aquí, para hablar un poco de ideología, entiendo ideología como la creación y circulación de un relato que justifica y explica las relaciones de poder entre miembros de una sociedad y que normaliza un estado de excepcionalidad entre pares. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la otra vez comentaba con Juan Carlos, cuando había leído este libro de filosofía del Arrabal, que eso me parece que era como los puntos que de repente deja este libro, ¿no? Al menos a mí como lector, pienso que pues, habría que ver más o menos qué sucede con este relato de la filosofía en esta época, ¿no? Si vamos a hacer una genealogía de la exclusión, si vamos a ver estos mecanismos que legitimaron a la filosofía, la apotronaron en estos ámbitos académicos, ¿qué hicieron estos filósofos? ¿No? O sea, más allá de su trayectoria filosófica, hay que leerlos, por supuesto, ¿no? Que forman parte de nuestra tradición filosófica, pero ¿qué desempeño tuvieron? ¿No? Si criticamos ferozmente a Heidegger porque estuvo involucrado con el nazismo, ¿no habrá un relato así o no habrá cuál es la participación política que han tenido nuestros filósofos en América Latina? O sea, creo que es necesario como hacernos también ese tipo de preguntas, ¿no? Porque es muy común aquí en la vida inclusive de nuestra magna universidad, ¿no? Agarrar a palos a Heidegger y a todas estas grandes vacas consagradas y ya un poco infladas, un poco ya echarnos a perder, también hay que decirlo, ¿no? Pero también qué se pasa con nuestros filósofos, ¿no? También hay que examinarnos, hay que descuartizarnos para ver qué sucede con ellos, ¿no?
porque yo me parece que si hay una crítica a ese pensamiento y hace descuartizar a estos filósofos, ¿no? Cortar las cabezas, ¿no? Como lo hacen ahora muchos elementos en nuestra sociedad, es precisamente porque me parece que ahí también estamos un paso para identificar esos problemas de por qué no arraigan en la modernidad o la ilustración, o por qué no arraigaron en nuestras instituciones, sobre todo pienso en el siglo XIX y en el siglo XXI, perdón, y para terminar, entonces, después de estos libros, lo enlazo mucho porque el propio Juan Carlos dice que hay una trilogía de filosofía del arrabal, y creo que esta es la tercera parte, ¿no? La cuarta, bueno, son 4 libros, ¿no? Entonces estén atentos a los otros 2, al 2 y al 3 volúmenes que van a aparecer, por ahí se presume que va a ser anagrama, pero bueno, pero me parece que te informa esa parte, al menos yo, bueno, quizá ingenuo lector, pensaba en esas últimas cosas que acabo de comentar, y más allá de que Juan Carlos le pone tela de juicio a la filosofía, sobre todo por estas periferias tan cálidas y tan divertidas, nos podemos preguntar dónde queda la filosofía. Esta palabra se escribe desde cuando se hace crítica. Esta crítica como una escritura posible, latente. La filosofía de Moreno Romo busca esa latencia y la sigue con las palabras. Ese espacio donde las palabras dicen esa crítica se llega a la frontera, donde las palabras que no pueden nombrar quedan en un estado de tránsito. Por ello tal parece que las palabras en la filosofía de Juan Carlos Moreno Romo están en constante estado de sitio, porque este es demasiado para las palabras. Pero se impone siempre la crítica tratando de buscar aquel camino, aquel encuentro. ¿Cómo hacer o pretender elaborar una filosofía con este vértigo en las palabras, en la filosofía misma, en esta periferia? El filósofo, nuestro filósofo, en su carácter discontinuo, azaroso, necesita pensar en esta lucha constante contra sus propias palabras, porque como es tradición en la modernidad, solo a partir de la derrota, allá en la caída, y solo es así, donde Juan Carlos Moreno Romo encuentra desnuda, incesante y fatal a la filosofía, a su propia filosofía. Muchas gracias. Y con ustedes sigue la